Bueno, muy feliz de poder estar con dos compatriotas en el exterior. Quiero decir que queríamos sumar a alguien más que está en España, pero por la diferencia de 6 horas nos costó bastante poder organizar incluso este encuentro. Ahí está Margarita Sánchez, ella es comunicadora, ella es una activista, dirigente social, militante feminista, está en Estados Unidos hace más de 30 años. Hola Margarita. Hola Leo, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente un privilegio poder estar en contacto con tu audiencia de Paraguay y el mundo. Que Así es. ojalá que lo que digamos pueda ser útil para alguien. Siempre tiene que ser útil para alguien. Jorge Gugliota, querido, ya lo conocía también en persona, nos hemos visto en la Argentina, nos debemos un asado vegetariano. Bueno, él es antropólogo, es docente, secretario general de una universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene un currículum gigantesco, pero lo hago así como para un zócalo. Hola Jorge. Hola, ¿cómo te va, Leo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo también a Margarita porque, bueno, cada tanto nos vemos en algún Zoom o nos encontramos en Asunción militando, digamos, las causas del colectivo migrante. Así que, bueno, un gusto verla también a ella. Así que, bueno. Me Bien, gusta. como decía, queríamos tener a alguien de España, pero no nos fue posible esta oportunidad. Lo vamos a seguramente tener, vamos a tener algún compatriota, hombre o mujer o hombre en algún momento, o como se declare, no importa. El otro día estábamos haciendo un programa sobre justamente el tema LGTB, UI, etcétera, así que no me voy a meter en esa ahora. Muchas veces, bueno, de hecho que hay una gran diferencia entre por ahí el que va a la Argentina y el que va a Estados Unidos o el que va a España, ¿no? ¿Por qué razones viajan? Yo estuve en Estados Unidos también, con gente en Washington, en Nueva York en su momento, y escuché también de algunos que quieren volver y cosas así, pero quieren saber cómo y en qué condiciones. Por eso es importante hablar un poco de lo que es la migración en general, eh, tal vez un poco histórica, Jorge, si te parece, arranco contigo, porque eh, en la Argentina han ido muchos por razones económicas, casi siempre razones económicas, políticas en persecución de la época de la dictadura sobre todo. Yo no sé si se puede decir sanitarias también, porque a mí me parece que muchos fueron a la Argentina, no sé ahora la pandemia, digo, no, pero porque encuentran allá un sistema de salud gratuito que acá no hay, entonces se encuentra con esa posibilidad. Eh, Así que quería arrancar contigo y si me das un panorama en general de esto que yo te hablo un poco de la historia de por qué se sale del país. Me parece que hubo distintos momentos históricos para la migración, para nuestra migración, para nuestro colectivo. Me parece que como vos decías o como señalabas, en la migración de finales de la década del 50 y la década del 60 fue una migración que tenía que ver más con lo político. No solamente se venía por razones laborales, mi familia no vino por razones laborales, en mi caso particular, perdonen que sea autorreferencial, pero bueno. Nada, me parece que el nivel de vida que tenía mi familia en Asunción era mucho mejor que el que tuvieron cuando llegaron acá, digamos. Un poco usando una metáfora futbolera, nos fuimos al descenso cuando vinimos acá. Pero me parece que, bueno, en esa época yo veía, era un niño, yo vine cuando tenía 3 o 4 años y me acuerdo de las reuniones familiares, y las reuniones familiares eran reuniones de mitines políticos, o sea, había una fuerte migración, digamos, que estaba acá por razones políticas. Y bueno, Buenos Aires estaba cerca, eh, los, los viajes al hemisferio norte, digamos, todavía no estaban tan, por lo menos no eran tan comunes, y menos cruzar el Atlántico, ¿no? Entonces me parece que era una migración, después empezó a ser una migración estrictamente económica. Empezó a ser una migración estrictamente económica. Buenos Aires era como la meca, había posibilidades de ascenso social y bueno, y la falta de oferta laboral en nuestro país hacía que, bueno, que
que la diáspora se haga lo que se hizo, una cosa como eterna, digamos. Nunca dejó de irse la gente, ni en el estronismo, ni en la apertura democrática. Todos los días acá llega gente de Paraguay, ahora no por la pandemia, obviamente. Y después hubo una suerte, que no sé si sería una migración la sanitaria, o sea, viene gente, digamos, Argentina tiene es fuerte en un sistema de salud pública y bueno, y que también en algunos momentos históricos está abierto para todo el mundo, sobre todo para los países limítrofes. No así en el macrismo, porque bueno, Argentina durante el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina tenía, podríamos decir, una política migratoria que era podría ser un ejemplo en el mundo. Eso tuvo un fuerte retroceso durante el macrismo. Bueno, los gobiernos de derecha, los gobiernos conservadores generalmente usan como chivo expiatorio de todas sus crisis y de todos sus errores y de todas sus equivocaciones a la migración, porque bueno, la derecha, el racismo y la xenofobia están como ahí, hacen un maridaje como casi perfecto, digamos, diabólico, pero perfecto. Así que bueno, ahora con la pandemia también hubo mucha gente que se quedó como varada acá cuando se cerraron las fronteras, porque estaban justamente, habían venido nada más que por cuestiones sanitarias. ¿Qué te puedo decir? Sí. Porque me recuerdo cuando estuve en Argentina, bueno, en esa ocasión por cuestiones también de la campaña política me tocó estar y me había encontrado en las villas con gente que me decía, me acuerdo muy bien una pareja que me dijo que tenía un bebé chiquito, no tenía un año todavía, y me había dicho que en Paraguay los médicos cuando vino al hospital le dijeron que tenía que operarse y que eso salía $50.000 aproximadamente. Y cruzó la Argentina y consiguió gratis una operación, digamos. Entonces era imposible, ¿no? Entonces vos decís, claro, tener un bebé chiquitito y te está por morir, más vale que te vayas a donde te reciban. Y sí, seguro, bueno. A eso me refería, ¿no? Porque creo que hubo muchos casos de gente así como este bebé, digamos, pareja, gente que dice, bueno, me voy, mi vecino, acá en San Bernardino, donde yo vivo en una compañía que se llama Ciervo Cuá, el señor ya falleció en su momento, tiene los hijos en Argentina, le llevaron a operarse a Buenos Aires. Y sí, y seguramente cuando la patología o la enfermedad es crónica se quedan en Buenos Aires o por ahí consiguen un trabajo y se insertan laboralmente y ven esas posibilidades y además, digamos, un buen sistema de salud te da una seguridad que nada, yo realmente si me tengo que ir a vivir a Paraguay, la duda siempre mía es el sistema de salud, digamos, porque tampoco ya soy un pibe, entonces bueno, de alguna manera es lo que yo o mi esposa pondría, digamos, como traba, digamos, para el regreso, y eso nos pasa mucho. Y le paso a Margarita. Dale. En Estados Unidos, ¿cómo es la cosa? Digamos, hay una diferencia un poco histórica de lo que hablábamos, también por razones políticas, económicas. Y yo creo que yo llegué ya hace más de 30 años, como 35 años más o menos, ¿verdad? Y cuando llegué justamente en Brooklyn, New York, ¿verdad? Donde la comunidad se congregaba y manejaban el Centro Paraguayo de Nueva York, el Paraguayan Soccer Club, que también trabajaban juntos, ¿verdad? Y estaba lleno de gente de oposición. Ahí el Partido Liberal trabajaba fuerte, el que estaba en el exilio, porque también había otro Partido Liberal que estaba en Paraguay y estaba muy bien en una época, en los 83, 84, ¿verdad? Y la INO para nosotros, si venía, era lo máximo, ¿verdad? Era como nosotros hacíamos fiesta y todo eso, ¿verdad? Pero también después, con el tiempo, digamos que el 88 para arriba, empezaron a venir muchos oficialistas, la gente del Partido Colorado, y empezaron a organizarse las seccionales, la gente venía desde el interior, por ejemplo, gente que podía pagar su pasaje también, ¿verdad? Esa es una cosa porque no todo el mundo puede llegar hasta acá económicamente, ¿verdad? Pero sí, yo creo que los pioneros migrantes en Estados Unidos son gente de la oposición. Y
Más adelante, ya cuando en los 90, digamos que siguió con la democracia, incluso el Partido Colorado en ejercicio ahí, pudieron obtener visa toda la gente que tenía afiliación colorada, venían por sus amistades, y se empezó a organizar aquí la comunidad, vamos a decir, con más oficialistas apoyando el sistema. Pero hoy en día, sopesando un poco, y principalmente mirando lo que está pasando en estos últimos año y medio, dos, ¿verdad? Con los resultados de la pandemia, la comunidad en sí ha tomado una realidad durísima, no solamente acá, sino que con nuestros familiares en Paraguay. Lo que creo que viene a llamar la conciencia no solamente de los que viven en Paraguay, sino también nosotros los migrantes que sostenemos esas casas, cada uno con su familia, sus hijos, sus padres o gente que se va muriendo y que estamos incluso ayudándonos todos haciendo actividades para poder cubrir los gastos. A lo mejor en el caso de falleció mi papá, mi mamá, gente que te llama y te dice hay una polleada o una asadeada para poder cubrir, cosas que no podíamos asistir, pero hacían delivery para poder juntar plata, ¿verdad? Entonces, hay una realidad, si por más de que estos 2 años, estas 2 últimas elecciones, los partidos oficialistas con el Tribunal de Justicia Electoral han enviado inscriptores Vamos a hablar de eso enseguida, Margarita. Vamos ¿Listo? No te me adelantes. Bueno. De la votación y por supuesto, de este proyecto de ley. No, quería nomás poner esto en tema porque muchas veces se cree que el que viaja, que está afuera, está mejor, digamos, ¿verdad? Puede ser que por estas razones que hablamos recién, hay un sistema de salud, de educación, en el caso de la Argentina, digamos, pero el arraigo no se pierde. El aporte incluso que de las remesas es enorme, digamos. Hay mucha gente que sufre muchísimo finalmente. Hay mucha gente que viajó, por ejemplo, me acuerdo a España en una época, creo que la época de Nicanor, se separaron un montón de familias, muchas madres, por ejemplo, fueron a trabajar por ahí de enfermeras. Las mujeres por ahí que tuvieron que viajar a España, quedaron los hijos solos. O sea, la situación del migrante, Jorge, digamos, no es lo que se puede pintar. Uno cree no se fue porque quiso o algo por el estilo, digamos, sufren muchísimo. Primero hay una fantasía de que la migración es producto de una elección personal, individual. Eso es una fantasía. La migración es producto de políticas de exclusión. Digamos, la gente no se va porque quiere vivir una aventura. La gente se va porque no puede encontrar un futuro en su país, en su valle, en su pueblo, y entonces de alguna manera tiene otra gente que ya vive en el extranjero y bueno, y hay cierta idealización de ese que vive en el extranjero, porque cuando lo visita lo visita, digamos, jugándose la vida, y ahora lo voy a explicar en esto, y estoy hablando de la gente que tiene pocos recursos, ¿no? Del profesional, del que de alguna manera se puede insertar bien. Entonces hay una idealización. La migración, como te decía, a vos no solamente le pone distancia geográfica a los afectos, sino también desmembra a las familias. O sea, una familia nuclear siempre hay alguien que por ahí hace punta. O sea, la madre o el padre viene a trabajar y traer al que quedó allá, sea el marido o la esposa y los niños, puede pasar 1 año, 2 años, siempre si te va bien, ¿entendés? Y después, no, digamos, en la década del 60 uno venía y vivía en una pensión en Constitución, una pensión en Once, que está cerca del centro, está cerca de los lugares de trabajo, pero la migración actual está en el tercer cordón, a 2 horas y media de viaje de donde está la fuente de trabajo de esa gente, y generalmente son en barrios que se están armando. Yo he visto a señoras dándole la teta a su niño en una casilla que era de hule, ¿ah? Estaba en una ciudad como la de Buenos Aires, estaba pero lejísimos del centro,
una cultura diferente, normas diferentes, costumbres diferentes. No sé, me parecía que un desarraigo terrible, una persona tan vulnerable ahí que bueno, que podía ser sometido a engaños, nada, a explotaciones económicas, a cualquier cosa. Entonces me parece que esa es la realidad de nuestra gente, sobre todo que mucha gente viene hasta del interior, ni siquiera pasó por Asunción, viene del interior directamente, viene de un pueblito. ¿Ah? Y bueno, y ahora existen las redes, existe el WhatsApp, pero yo vi muchas veces a madres que tenían una relación con su hijo 20 minutos a través de una cabina telefónica una vez por semana, ¿tá? Porque el hijo se había quedado allá. O sea, es terrible. También estuve en España y vi en el Parque de Retiro, con el frío tremendo, ese frío filoso que tiene Madrid, tomando un mate. Nada, yo me subo a un avión, uno cuando es migrante enseguida ve a su coterráneo. Yo me subo a un avión, hay 400 personas, 350 personas, y digo a mi mujer, mira, aquel que está allá, ¿lo ves? Y me dice, ¿cómo un cuerno sabes? Porque ya está, uno lo saca, nada. Entonces, es increíble. Y también a nosotros nos ven, yo con mi acento porteño, todo así, y me encuentran y se sienten felices. El que llega recién, imagínate, encuentra a un local, a un tipo que nada, prácticamente, yo vine a los 3 años acá. O sea, nada, pero nunca dejé, o sea, en mi familia se creó eso que te decía antes, ese microcosmo para mantener una paraguayidad y para que no se pierda, o sea, ¿ah? Recrear eso, recrear los rituales, recrear las comidas. Yo cuando vine había una terraza, vivíamos en una pensión y había una terraza y nosotros teníamos una pieza en la terraza en la pensión y mi madre había recreado en esa terraza toda la cosmovisión guaraní. O sea, cuando no dormíamos la siesta nos decían, miren que va a venir el bombero, Cuando había luna llena, miren que va a venir el Luisón. Cuando gritábamos un poco, mirá que va a venir el Yateré. O sea, todas las criaturas mitológicas con las que ella se crió en su pueblo, en Yataitú, las recreó ahí en el centro de Buenos Aires prácticamente, ¿no? O sea, una cosa terrible. O sea, es terrible la migración, porque un niño crece sin tíos, sin primos, nada, los ve a los abuelos cada tanto, o sea, uno inventa tíos, o sea, yo tenía un tío, el tío Vicente, a los 12 años me di cuenta que no era mi tío, no, era un vecino, un paraguayo vecino mío, le decía tío Vicente, la verdad. Margarita, en esta red de mujeres donde vos estás en contacto, bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de muchas que fueron a España, que también me imagino que estarás en contacto, no solo las que están en Estados Unidos, es bueno, siendo mujer y teniendo que separar muchas veces de sus hijos. ¿Y cuál es la pregunta sobre la red concretamente? No, digo, o sea, si hay experiencias. Me refiero a las mujeres con quien vos estás en contacto, digamos, y sí. Esa sensación de tener que salir del país y dejar a los hijos. Es la misma, totalmente. Acá hay un grupo de paraguayos que están, vamos a decir, legitimizados con los papeles, pero hay muchísima gente que han llegado por otros medios y están de incógnito, ¿verdad? Y entre ellos tantísimas mujeres que han pasado la frontera, ¿verdad? Y que han llegado y están habiendo abandonado a sus hijos y desde acá sosteniendo no solamente a sus padres, a los ex maridos que quedaron a cargo de los hijos, supuestamente. De pronto viene otra persona a ocupar el lugar que ella dejó y hay una cuestión tremenda, emocional, o sea que el problema de la maternidad que dejó allá en ese silla es un tema que nosotras tocamos las feministas ahí, ¿verdad? Que nuestras leyes no contemplan incluso, ¿verdad? Todavía un amparo que tenemos que tener las madres emigradas en ausencia, pero sostenedoras de esos hogares, ¿verdad? Siendo el primer ingreso de la familia de los padres, la familia de los hermanos, la familia propia de los hijos e incluso hasta del esposo que se fue, ¿verdad? Entonces hay dramas sociales, hay desarraigos, a lo mejor en el sentido de que no podés volver porque dependen de vos,
y también de pronto podés tener ya la Green Card famosa, que es la tarjeta de permiso para trabajar, ¿verdad? Y residir en forma legal permanentemente. Y podés salir y entrar del país con esa. Pero te vas, no podés dejar tu trabajo, porque volver a volver y a buscar otro trabajo, nadie te espera. Hay mucha gente que está qué sé yo, esperando esa oportunidad que te vaya para que ellas puedan trabajar, ¿verdad? Y entonces ahí pasan 10 años, 15, 20 años, y en eso pasa toda una vida, tus hijos ya casi no por más de que dependen económicamente de vos, ¿verdad? Hay una cosa así de que, vos qué sabés, vos no estás acá, ¿verdad? Y es una cosa, una realidad muy cruda, terrible, y hay gente, creo que del interior, acá un 80%, 90% de la gente paraguaya que es del interior, y gente que no quieren saber nada de la política por la decepción inmensa que traen por las causas, porque de pronto sí se dan perfectamente cuenta de que las causas por las que están acá son causas políticas, ¿verdad? Entonces uno empieza a recorrer las casas un poco, ya te inscribiste, no te inscribiste, ¿para qué? Si siempre ganan los mismos, ¿para qué si la corrupción es tal? ¿Entendés? Y así, pero esta pandemia yo creo que nos da la oportunidad de enfocarnos ahí. ¿Por qué no tenemos salud? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué no tenemos vacuna? ¿Por qué esto? Y hay un despertar así, y yo estoy en varios grupos de WhatsApp de los paraguayos residentes acá, y están contando los problemas que tienen cada uno, hombres y mujeres, de los fallecidos, Claro que de los sí, enfermos. no, es terrible, es terrible. Vamos a hacer una breve pausa. Claro, estaba pensando, nomás, no, uno está afuera, pero la mente está en el Paraguay, digamos, muchas veces, ¿no? O sea, lo afecta la mente, lo que decía porque recrear ahí es el mundo guaraní. Una brevísima pausa y ya volvemos, dale. Dale. Bueno, seguimos hablando un poco del tema de la migración. Estuve fijándome también que no hay como una definición de migrantes oficial jurídica en todas partes. ¿Sabes? Recién estaba mirando eso en la página de la ONU incluso. Pero bueno, no vamos a meter en una terminología. Se había hecho en el 2011 un referéndum aquí para que puedan votar los paraguayos y paraguayas que están en el extranjero. Y sin embargo, nos llevamos con la sorpresa de que apenas votan 20.000 o 30.000, digamos. Y uno dice, pues no hay 1 millón, no hay 2 millones, no sabemos ni cuánto hay en el extranjero, digamos. Entonces hay un proyecto de ley y hubo una audiencia la semana pasada donde ustedes participaron y otros compatriotas para ver cómo mejorar este proyecto. No sé si quiere arrancar Margarita o Jorge sobre este tema, digamos. ¿Qué se está proponiendo? Y yo diría primero, ¿por qué no votan los paraguayos en el extranjero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué solo votan 20 o 30.000 personas? Y bueno, el referéndum del 2011 sí enmendó la Constitución, fue aprobado ese referéndum, y el artículo 120 fue adaptado a la Constitución para que podamos tener esa posibilidad de votar, supuestamente. Pero había que regular el sistema de votación, el sistema de inscripción primero. Y justamente creo que es válido resaltar, recordar y también dar a conocer un poco que el trabajo de la red de mujeres paraguayas por el mundo fue la que inició la tramitación de la inscripción automática que se venía pidiendo ya desde la Argentina y de varios sectores del mundo, ¿verdad? De otros países, pero nosotros logramos canalizar a través de la Cámara de Diputados con la diputada Emérita Sánchez, que fue aprobada con modificaciones. Y las modificaciones eran de que sea un voto por internet, no un voto electrónico automático como era el que se pedía.
Entonces, se consiguió, me parecía un logro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? El Tribunal de Justicia Electoral dijo cómo vamos a hacer la inscripción y empezó a enviar inscriptores a ciertos sectores, a ciertos países, primero a la Argentina, ¿verdad? Y después a Estados Unidos y a España. Actualmente hay 38.000 inscritos, ¿verdad? Acá en Estados Unidos 2.180 inscritos. Entonces, en la Argentina unos tantos, pero somos más de 3 millones de paraguayos, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas inscripciones localizadas? El Tribunal de Justicia Electoral está manejado por partidos tradicionales y envían sus inscriptores de sus eh, partidos, ¿verdad? O sea, son gente que están militando en sus filas y van a directamente a conectarse acá con la gente de las seccionales Colorada, por ejemplo, o uno o dos con el Partido Liberal, en una zona mínima. Pero ¿quién tiene el tiempo para venir a inscribirse en una de 3 o 4 horas de viaje para volver a inscribirse donde está sentado el inscriptor ahí en cierto horario, qué tal cosa, ¿verdad? Creo que eso pasó también en la Argentina. En la Argentina tengo la impresión de que están, él te puede contar, verán más organizados, los muchachos allá tienen otra óptica, otra visión de la política. Claro, pero lo que yo no entiendo, ¿por qué tan pocos, Jorge? ¿Por qué tan pocos? ¿Qué es lo que pasa si somos 3 millones, 2 millones, 1 millón? ¿Por qué hay solo 30.000 que quieren ir a votar? No les importa. Bueno, primero porque como decía Margarita, el procedimiento presencial ya era engorroso porque estar llenando la ficha y llevaba por lo menos 20 minutos, donde había muy pocos suscriptores, tampoco había muchos. O sea, en Argentina creo que habrán venido 12. Se quedaban una semana, se quedaban en 3 o 4 lugares nada más, o sea, también tenía el problema ese, porque bueno, Argentina es muy grande, o sea, hay paraguayos y paraguayas dispersos por el territorio. Sabemos que la gran mayoría están en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, pero hay muchos paraguayos y paraguayas en la Patagonia, muchísimos ahora en la Patagonia, hasta en Tierra del Fuego, porque hay muchas obras de construcción y mucha obra pública en esos lugares. Hay muchos en la costa, en Mar del Plata, en toda la zona de la costa, que también hay mucha construcción. El paraguayo generalmente se dedica a la construcción acá en la Argentina. Y bueno, eso es imposible, no se iban a empadronar. Presencialmente salía caro porque había que viaticar, digamos, a todo ese equipo de empadronadores acá, salía caro y encima era engorroso y no llegábamos a todos y todas. Cuando después pasamos al sistema por internet, digamos, al sistema, si se quiere, virtual, con el uso de las nuevas tecnologías. Terminó siendo mucho más engorroso por distintas razones. En el caso de la Argentina, porque casi todos nuestros compatriotas tienen un manejo muy limitado de las nuevas tecnologías, tienen generalmente dispositivos obsoletos, requería una llamada virtual, no me sale el término ahora, cuando... Presencial, digamos. Una videollamada, perdón, requería una videollamada para que del Tribunal de Justicia Electoral se cerciore de que el que se había empadronado era la persona tal, a través de algunas preguntas. Esa videollamada no tenía un horario, el horario podía caer en un momento en que no se podía atender la videollamada, por lo tanto se caía todo el procedimiento, porque el tipo estaba arriba de un andamio, porque la señora estaba con la patrona, porque estaba en una fábrica, en la línea de producción, y entonces, por lo tanto se hizo totalmente engorroso. Me parecía que tenía muchas trabas, o nos parecía que tenía muchas trabas, y bueno, y ahí salimos con como lo dice Margarita, a través de la Red de Mujeres, a través del Congreso Permanente de la Migración Paraguaya, a través de todas las organizaciones que no son nuevas, que hace mucho que venimos peleando por esto y por otras cosas, digamos, nos organizamos. Me acuerdo que fuimos con Margarita para conseguir un micro para traer a la gente de Buenos Aires, porque digamos, como Buenos Aires está cerca, no es lo mismo conseguir un avión para traer a la gente de Nueva York que traer, y lo logramos, o sea, hay un tema logístico. así.
armábamos toda éramos bastante operativos, la verdad que nos juntábamos, siempre dicen que somos medio quedados, que esto y aquello, pero la verdad que también teníamos una experiencia militante, todos los que organizábamos eso, hay una experiencia, o sea, cuando nosotros queremos recuperar un derecho, no es solamente para votar, no es solamente para votar, también para aportar saberes, experiencias que nosotros tenemos, que hemos de alguna si la migración fue un flagelo, también en algún punto nos hizo crecer en un montón de cosas, nos abrió los ojos, y bueno, y eso lo queremos aportar el granito de arena para ser parte, digamos, de la construcción de un nuevo país. Lo que más es que hay o sea, evidentemente hubo problemas, digamos, logísticos. Yo no sé si esto está dado a propósito del Tribunal Superior de Justicia Electoral, o sea, ir a empadronar personalmente, ya explicaste, el tema presencial también se convierte en un problema. Entonces pareciera ser como que hay trabas permanentes para que voten los paraguayos y paraguayas en el extranjero. ¿Y qué se propone, Margarita? Ahí, en esta audiencia, digamos, que participaron, ¿cuál es la propuesta? Bueno, esta es la segunda audiencia que tuvimos, ¿verdad? Que estuvo patrocinada por el Frente Guazú, que es el que convocó a esta audiencia pública, porque fue el Frente Guazú quien en julio del 2017, cuando Fernando Lugo estaba de presidente de la Cámara de Senado, del Congreso, ¿verdad? Se presentó el proyecto de ley para la inscripción automática nuevamente, ¿verdad? O sea que ya esa era la que hubiera definido lo que nosotros necesitamos, de que sea automático, así como por ejemplo son los chicos que cumplen 18 años, automáticamente quedan en un padrón nacional donde pueden ir a buscar su cédula de identidad y se les localiza si son de San Lorenzo, Atigrá, de donde sea, saben dónde tienen que ir a votar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos. Se elaboró un proyecto de ley para la inscripción automática y se presentó en esa fecha, que no tuvo ninguna respuesta ni resultado, ni siquiera llegó a, ¿cuál es el proceso ese? ¿Cómo se llama? Hacer estudiar a las comisiones para poder... Sí. Dársele lectura o analizar o darle una mesa de entrada, por lo menos los constitucionalistas, estos que analizan, nada, ninguna respuesta. Nuevamente, en noviembre de 2020 se volvió a insistir en el tema, ninguna respuesta. Entonces, la situación nacional y también en el exterior, porque somos los paraguayos en el exterior los que estamos empalmando todo ese sufrimiento de la distancia, de no poder despedir a nuestros muertos, también nos quedamos sin trabajo también acá por la pandemia, ¿verdad? Pero de alguna forma estábamos sosteniendo las necesidades de salud, si es que se podía buscar una cama, un oxígeno, un medicamento o como sea para poder sufrir. Entonces hay como una urgencia de prensa en la migración. Tenemos que cambiar esto que está pasando y qué pasó con nuestro proyecto de inscripción automática. Tenemos que inscribirle al rollo, tenemos que votar todos. Esa es una cosa de todos los encuentros de paraguayos últimamente, de los WhatsApp, de los movimientos, la fuerza que empiezan a hacer desde la migración a exigir nuevamente. Y así canalizamos nuevamente con el Frente Guazú y se preparó esta audiencia pública hace un mes y algo más. Esta es la segunda audiencia pública. Tuvo una concurrencia de 600 representantes de la migración de diferentes partes del mundo y se armó un debate, pero a nivel mundial, ¿verdad? Donde cada uno exponía cuál era la mejor manera de trabajar para que, si no sale la inscripción automática, volvamos a insistir, difundamos para que la gente entienda, difundamos para que podamos presionar a nuestros senadores, cómo podemos hacer lobby con cada uno de ellos, quién le conoce a quién, toda una cosa que nace en la militancia para poder organizarnos mejor y tratar de empujar a que eso sí sea llevado a estudiarse, que sea analizado, que sea canalizado y que sea aprobado en senadores, que vaya a diputados, otra cosa bastante difícil que es también otro. Por tanto, esta vez también tuvimos algunos diputados invitados para que escuchen nuestras realidades, nuestras
tengan conciencia de qué es lo que estamos esperando, buscando, ¿verdad? Una cosa, Margarita, que Sí, hablábamos recién de lo logístico también. En Argentina, por ejemplo, Jorge, corregime, muchísimos paraguayos votan en los municipios en Argentina. O sea, creo que hay como 300.000 paraguayos que ya se inscribieron, que viven en Argentina, son paraguayos, pueden votar, no sé, en La Matanza, no sé, dónde les toque votar. Entonces, si hay 300.000, ¿por qué no puede, creo que esto también se habló, la Cancillería o el Tribunal Superior de Justicia Electoral hacer un cruzamiento de datos para que se inscriban automáticamente, haciendo los chequeos que haya que hacer para comprobar, pero vamos a saltar de 30.000 a 300.000 por lo menos inscritos, digamos, no esta situación que parece ser casi como te decía anteriormente a propósito. ¿Por qué no se puede hacer ese cruzamiento? A mí me parece que primero que creo que hay un partido hegemónico que gobierna este país hace más de 6 décadas, salvo en el lapso en el que gobernó Fernando Lugo, que oxigenó un poco en términos de democracia el país. Nada, este sistema le está funcionando. ¿Para qué va a cambiar si gana así con el paradigma actual de no empadronar a los que vivimos en el extranjero? Nada, ¿para qué va a cambiar? Me parece que le tienen. Ese es un voto que no se puede manejar. Lo que pasa con el migrante es que justamente corta el cordón umbilical con el partido oficialista. Ya no necesita al comisario de la seccional para conseguir un turno en IPF. Ya no necesita, digamos, su relación. O sea, se rompe la relación clientelar. Se rompe la relación clientelar. Ya está. Uno está en Buenos Aires, el otro está en Nueva York, el otro está en Barcelona, ya el partido nada, lo prebendario, lo clientelar, el banco de favores, todo eso se cae. ¿Ah? Me parece que bueno, entonces esa persona ya no tiene que rendir ni pleitesía ni lo tiene que votar. ¿Ah? Entonces ese voto se perdió. No digo que es de la oposición, pero ya no lo pueden manipular el partido. Entonces, me parece que está ese temor. Y un tribunal de justicia electoral que es funcional, digamos, a los intereses políticos del Partido Colorado, tampoco tiene mucha voluntad política de cambiar el método de empadronamiento y utilizar este método de empadronamiento automático. Con un acuerdo bilateral entre la Cancillería de nuestro país y la Cancillería argentina, lo único que hay que hacer es migrar, hablando de migrantes, los datos que hay en la Argentina, de los que tenemos DNI y somos mayores de 18 años, a el Tribunal de Justicia Electoral y quedamos todos adentro del padrón, con las direcciones, porque el DNI argentino está tu dirección, dónde vivís, si vivís en La Plata, si vivís en Capital, si vivís en La Matanza, si vivís en Neuquén. Simplemente eso hay que hacer. ¿Ah? Simplemente eso, es muy simple, es mucho más económico de lo que enviar gente para que venga a empadronarnos. Nada, bienvenidos al 2021. Me parece que de eso se trata, pero bueno, lo que no hay es voluntad política. Yo creo o creemos que es esa la única. Y después hay objeciones que fueron construidas, digamos, también en términos ideológicos, que nosotros ya no podemos, ya vivimos afuera, ya no tenemos nada que ver con lo que está pasando en nuestro país, cuando sabemos que las remesas son como el tercer o cuarto factor de la economía de nuestro país, pero a diferencia de los otros factores, de las ventas de energía hidroeléctrica o de la exportación de la soja o de la carne, que no va a parar en el bolsillo de unos pocos. Las remesas cumplen un rol social. Las remesas reemplazan a un Estado que está ausente. Eso lo tiene que saber nuestra gente. O sea, lo tiene que saber nuestra gente. Por eso queremos votar también. También por eso queremos. Y no porque mandamos plata. Porque no la tenemos, la mandamos muchas veces con sacrificio. Mi madre mandaba su plata, era una empleada doméstica y le mandaba a su hermana, tía Berta, allá en Yataitú. Porque mi tía Berta o tenía esa plata o no tenía nada. Había quedado solita ya con los abuelos. ¿Tá? Entonces me parece que no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que se cumpla con la Constitución, que nos reconozcan nuestros derechos, son nuestros derechos. Queremos ejercer nuestros derechos ciudadanos de una manera plena.
nada más, es lo que estamos pidiendo. Fabuloso, fantástico. Margarita, te dejo finalmente tus palabras porque estamos cerrando el programa. A ver, Margarita. Nada, que lo que dice Jorge es lo fundamental, lo esencial, y yo creo que es lo mejor para poder cerrar esto, ¿verdad? Son derechos ciudadanos que no tenemos que estar, ¿por qué?, rogando, pidiendo por favor a los senadores que están supuestamente ahí electos por nosotros, ¿verdad? Es para trabajar para nosotros, ¿verdad? Este proyecto tiene que ser aceptado de alguna manera. Ya basta de utilizar esta industria humana, la única que sostiene el país, las canastas familiares, la única, porque los otros solamente para los bolsillos de los agroindustriales, van directamente, que están recibiendo inclusive subsidios del Estado para sus combustibles, para sus tractores, para todo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Liberación de impuestos de todo lo que exportan. Es impresionante. Y nosotros estamos empalmando la salud de nuestra familia, la educación de nuestros padres, de nuestros hijos, de todo. Entonces, el PIB primero que tiene que estar son las remesas, pero no puede ser que esta materia humana se quede sin el derecho a votar. Un voto que puede cambiar la situación del país. Confiamos en eso. Muchas gracias, Margarita. Estás hoy en Miami, pero estás residiendo en Nueva York. Yo sé que ahí moviéndote mucho como siempre, porque está en Buenos Aires, y para la próxima esperamos poder sumar compatriotas que estén en España o en Brasil también, ¿por qué no? Muchísimas gracias por el tiempo. Hasta pronto, gracias a vos. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Gracias por darnos la oportunidad de visibilizar esta lucha que estamos llevando adelante. Abrazos. Abrazo, Margarita. Abrazos.